Si fuera por lo que dijimos hasta ahora respecto del estudio del equilibrio de los gases reales a través del factor de compresibilidad Z, sería natural suponer que la enorme simplificación que introdujo la utilización de las variables de estado reducidas, temperatura reducida, presión reducida y volumen específico reducido, fue una consecuencia adicional del análisis de la base de información experimental. Sin embargo, esto no fue así. En 1873, un estudio teórico introducido por el físico holandés Johan van der Waals orientó decididamente los estudios posteriores en esa dirección. Veamos de qué se trata. Van der Waals introdujo dos modificaciones a la ecuación de estado de los gases ideales de la siguiente manera. Hoy podemos permitirnos escribir la ecuación de Van der Waals de esta manera, aunque no fue la forma en la que lo presentó él, porque faltaba un año todavía para que Mendeleev escribiera por primera vez la ecuación de estado de los gases ideales en función de la constante universal de los gases ideales. Esta forma es suficiente para lo que queremos mostrar aquí. Tenemos que preguntarnos de todas maneras por qué serían estas las modificaciones que Van der Waals introduciría a la ecuación de estado de los gases ideales, aun cuando nos imaginábamos que ya estaba disponible la ecuación de estado de los gases ideales en términos de la constante universal. Para contestar esa pregunta tenemos que rebobinar unos años y además permitirnos ir más allá del alcance de la escala de observación de la termodinámica, porque tendremos que hacer o describir hipótesis que hicieron otros sobre el comportamiento microscópico de los gases. En 1834, el ingeniero francés Clapeyron dedujo la ecuación de estado de los gases ideales en términos de la constante unitaria a partir de las leyes que en ese momento ya tenían más de 30 años, la de Boyle-Mariotte de antigua data y las dos leyes, la de Charles Gay-Lussac y la segunda de Gay-Lussac, desde hacía unos 30 años. Luego, dos físicos, en 1856 Kronig y en 1857 Clausius, en forma independiente de la anterior, según él declaró, integraron esa ecuación de estado de los gases ideales deducida por Clapeyron a partir de un modelo teórico microscópico sobre el comportamiento, mejor dicho, un modelo teórico sobre el comportamiento microscópico de los gases ideales. ¿En qué consistía este modelo teórico? Los gases estarían constituidos por numerosas partículas independientes entre sí, cuya única interacción entre ellas y con las paredes del recipiente que las contiene es chocar. Chocar entre ellas y chocar con las paredes del recipiente. El tamaño de las partículas es muy pequeño frente a la distancia media entre ellas. Es decir, la cantidad de partículas dentro del recipiente es lo suficientemente pequeña como para que el tamaño de una partícula sea mucho menor que la distancia media que existe entre ellas y las que lo rodean en un instante cualquiera de la interacción. La velocidad de todas las partículas en el primer modelo de Clausius era la misma en módulo, pero con dirección y sentido aleatorio. Los choques entre las partículas eran perfectamente elásticos, de manera que no había
cambio en el módulo de la velocidad. La presión percibida desde el recipiente era la reacción del recipiente a la acción de las partículas sobre él, esto es, a los choques de las partículas. La temperatura, por su parte, una medida de la energía cinética de todas las partículas, es decir, de la energía cinética de cada partícula multiplicada por la cantidad de partículas existentes en el recipiente. Con este modelo teórico, Clausius obtuvo, y Kronig-Ante con un modelo, Clausius además permitía que las partículas roten y que vibren, las consideraba perfectamente esféricas. Kronig en su modelo había tenido solo en cuenta movimientos de traslación, pero el resultado era el mismo. Con este modelo entonces, Clausius y Kronig obtuvieron la ecuación de estado de los gases ideales. Ecuación que ya se sabía cuando Van der Waals presentó su modificación, su modelo modificado. Ya se sabía que la ecuación de estado de los gases ideales deja de dar predicciones correctas cuando la densidad de los gases es alta. Esto es, cuando la cantidad de partículas por unidad de volumen del recipiente que las contiene es pequeña, o sea, la distancia entre las partículas ya puede no ser lo suficientemente grande frente al tamaño de estas, y además, si hay alguna interacción entre las partículas dependiente de la distancia, al ser la distancia más corta, esta interacción es posible que sea mayor. En este contexto es que Van der Waals introduce las dos modificaciones que aquí vamos a ver. Al volumen específico molar, que es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas, y un mol de cualquier gas tiene la misma cantidad de partículas, de manera que este volumen específico es inversamente proporcional a la cantidad de partículas por unidad de volumen. A este volumen específico se le resta el volumen propio de la misma cantidad de partículas. Por eso podemos entender por qué la ecuación de Van der Waals está escrita en términos de volúmenes específicos molares, porque lo que interesa es la cantidad de partículas contenidas en ese volumen, y para volúmenes molares específicos de gases distintos, por la hipótesis de Avogadro, la cantidad de partículas es la misma. Este parámetro B es una constante del material que representa el volumen de las partículas. Ese volumen de las partículas no depende ni de la presión ni de la temperatura, es una constante del gas. Esta es la primera corrección. La segunda corrección es este término aditivo en las presiones. Es más difícil de explicar, pero vamos a intentar hacerlo. Si se trata de abandonar la hipótesis de no interacción entre partículas, lo que propone Van der Waals es una interacción intermolecular específica entre las moléculas del gas. Esto es una interacción que no se da con las paredes del recipiente, no es una interacción claramente gravitatoria, si lo fuera también se daría con las paredes del recipiente. Esta interacción molecular asumida de atracción daría como resultado que
mantenida la hipótesis de una gran cantidad de partículas por unidad de volumen, lejos de la pared, la interacción de una partícula cualquiera con las que lo rodean, con las que la rodean, daría como resultado una fuerza resultante de atracción nula, porque en promedio tendría atracciones provenientes de todas las direcciones posibles. Ahora bien, sobre la pared del recipiente que contiene el gas, la interacción pasaría a ser asimétrica, porque las partículas que en un instante dado estuvieran por chocar contra el recipiente recibirían la atracción solo del lado contrario a la pared. Si tomamos un diferencial de volumen que contuviera dos capas de partículas, las que están por chocar contra la pared y las que están inmediatamente del otro lado, y considerando que ese diferencial B es lo suficientemente pequeño para ser un diferencial, pero lo suficientemente grande para contener todavía una gran cantidad de partículas, podemos asumir que de la cantidad de partículas contenidas en este diferencial de volumen, la mitad está sobre la pared y la mitad está en la capa que sigue. Si ahora tomamos una partícula cualquiera sobre la pared, esta interactuará con n sobre 2 partículas de la capa de al lado. No contamos la adyacente hacia abajo sobre la misma capa porque habrá una del otro lado. O sea, esta partícula tiene n sobre 2 interacciones, pero lo mismo ocurre con cada una de las otras partículas que están en esa capa. O sea, el número de interacciones total será n sobre 2 por n sobre 2. O sea, la atracción asimétrica que recibe la capa de partículas que está por chocar contra la pared es proporcional a n cuadrado sobre 4, o sea, proporcional a n cuadrado. Como la cantidad de partículas por unidad de volumen es inversamente proporcional al volumen específico molar, este término es proporcional a la inversa del cuadrado del volumen específico molar. ¿Por qué se suma? Se suma porque esta atracción asimétrica reduce la reacción P del recipiente, que es la que tiene que ir aquí. Esta interacción P es P', la que incluía en la ecuación el modelo de Clausius, en el que P' era igual a P porque la interacción intermolecular no existía. Este P es menor que P', es P' más el término proporcional a la inversa del volumen molar específico. Por eso, como acá antes iba P', ahora va P más A sobre el volumen molar específico al cuadrado. Antes iba P', que era igual a P. Por eso, el modelo teórico de Van der Waals tiene esa forma. Veremos ahora qué predicciones arroja un modelo como este. Como modela el comportamiento de gases reales, tiene que ser capaz de predecir qué ocurre sobre la isoterma crítica. Estoy redibujando la proyección plana de la superficie de equilibrio en el diagrama PV. Este es el punto crítico, este es el volumen molar crítico. Podemos pensar el diagrama PV dibujado en términos de volúmenes molares, es solo un cambio de escala, y esta es la presión crítica. En este punto,
esta ecuación tiene que ser válida. Pero este punto tiene características singulares. La isoterma crítica tiene que tener pendiente horizontal porque es tangente a el vértice de la campana. Y además, por encima de la presión crítica, la isoterma crítica tiene concavidad positiva y por debajo de la presión crítica tiene concavidad negativa. Por lo tanto, la derivada segunda de esta curva también tiene que ser igual a 0. Es decir, podemos escribir, fíjense que para obtener las derivadas primera y segunda de esta curva, tenemos que hacer la derivada parcial de P respecto de B a temperatura constante igual a la crítica. Para poder hacer esa derivada, tenemos que despejar P, lo cual convenientemente la ecuación de Van der Waals permite. P es RU T sobre el volumen molar específico menos B, pasé esto dividiendo, y esto menos A sobre el volumen específico molar al cuadrado. Esta ecuación tiene que ser válida en el punto crítico. La derivada primera de esta ecuación respecto de la temperatura en el punto crítico tiene que ser igual a 0 y también tiene que serlo la derivada segunda. Escribimos esas condiciones. P sub C igual RU T sub C sobre BMC menos B menos A sobre BMC al cuadrado. He reemplazado en esta ecuación los parámetros críticos. Esta es una primera ecuación. La derivada primera de P respecto de B, A de B sub n, a T igual a TC, tiene que ser igual a 0. Y lo mismo la derivada segunda. Respecto de B dos veces, a T igual a TC. Estas son tres ecuaciones. Tres ecuaciones que podemos resolver en términos de TC, PC y BMC. O sea, en función de la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen molar específico crítico. Planteado así, es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Fíjense que estas derivadas son sencillas. P es una función acá, una constante sobre Bm a la menos 1 y acá otra constante sobre Bm a la menos 2. No hay dificultad en obtener estas derivadas a temperatura constante. Y resolver en TC, P sub C y BMC es resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Sería tedioso hacerlo acá, así que me pueden creer, creo que me pueden creer, que P sub C es A sobre 27 B cuadrado, BMC es igual a 3B, BMC es igual a 3B, y T sub C es 8A sobre 27 RU por B. Esto quiere decir que según el modelo de Van der Waals, conociendo las constantes A y B propias de cada gas, deberíamos estar en condiciones de obtener los parámetros críticos: presión crítica, volumen molar crítico y temperatura crítica. Ahora bien, en la práctica la situación es la inversa. Medimos experimentalmente presión
crítica, temperatura crítica y volumen específico crítico, específico o molar, es lo mismo, y con ellos en todo caso obtenemos A y B. Lo que ocurre, que planteo en ese sentido, el problema está sobredeterminado, porque tenemos 3 ecuaciones para 2 constantes. Lo que se hace es, aprovechando que es más fácil medir presión y temperatura que medir volumen específico, para obtener A y B con mayor precisión, se resuelve este sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, habiendo medido la presión crítica y la temperatura crítica, y con el valor de B obtenido se reemplaza en esta ecuación para verificar que el volumen molar crítico no cumple. O sea, no se corresponde el valor de B hallado de esta manera con el valor del volumen molar crítico medido experimentalmente. Es decir, el modelo de Van der Waals no predice correctamente el comportamiento de los gases reales en el punto crítico. ¿Esto implica un fracaso? Bueno, la respuesta es no, porque si no, yo 150 años después no estaría acá dedicando media hora a explicar la ecuación de Van der Waals, para lo cual además me tengo que permitir ir más allá de la escala de observación de la termodinámica, materia que estamos dando. ¿Por qué esto es así? Vamos a ver. Bien, el modelo de Van der Waals no predice correctamente, cuantitativamente el comportamiento, pero cualitativamente, ¿qué tanto se aleja de describir el comportamiento de los gases reales en la zona próxima al punto crítico? Hay algo que podemos hacer aprovechando que tenemos expresiones explícitas para la presión crítica, el volumen molar crítico y la temperatura crítica. Lo que podemos hacer es calcular Z sub C, el factor de compresibilidad en el punto crítico. Como habíamos visto en los módulos anteriores, Z sub C era una constante del gas, una constante de la sustancia. Recordémoslo, era ZC, Z es el cociente entre el volumen específico y el volumen específico que tendría el gas real si se comportara como ideal. Para el caso del punto crítico será BC sobre C, el volumen específico que tendría si se comportara como ideal en el punto crítico. O sea, esto es B sub C sobre R1 TC, y P sub C pasa al numerador. Esto es el volumen específico, este es el volumen específico en el denominador que tendría el gas real si se comportara como ideal en el punto crítico. Para expresarlo en términos de RU, recordamos que R1 es RU sobre M, o sea que esto lo podemos escribir B sub C por M P sub C sobre RU T sub C. Ahora, B sub C por M es BMC. De paso vemos que el Z crítico da lo mismo calcularlo como cociente de volúmenes específicos o como cociente de volúmenes molares específicos. Podríamos haber puesto que es el volumen molar específico dividido el volumen molar específico si se comportara como ideal, pero bueno, lo escribimos así porque así habíamos dado la definición. Ahora bien, P sub C, T sub C, BMC, los tenemos aquí expresados en función de las constantes A y B. Podemos reemplazar P sub C, T sub C y BMC aquí y ver qué da para Z sub C.
Para abreviar, y porque el resultado es suficientemente sencillo para acordármelo de memoria, ZC da 3 octavos, o sea, 0,375. Es decir, según el modelo de Van der Waals, todos los gases deberían tener el mismo factor de compresibilidad en el punto crítico. Esto no es cierto, lo cual confirma que Van der Waals no puede predecir cuantitativamente el comportamiento en el punto crítico, pero al mismo tiempo sí es cierto, si recordamos la forma de la carta generalizada de factor de compresibilidad, sí es cierto, decía, que la isoterma crítica era prácticamente vertical en la zona de la presión crítica para P sub R igual a 1. Y este tramo vertical se daba entre 0,25 para Z y 0,45. De manera que 0,375 está en este intervalo. Los valores más frecuentes para Z crítico en los gases que se ajustan a la carta generalizada de factor de compresibilidad, el valor de Z crítico para esos gases está en torno a 0,3. Pero aún así 0,375 es una aproximación cualitativa no descartable. Y a esto vamos a sumar algo más importante. Esta parte la borro, porque la vimos muchas veces. ¿Qué ocurre si expresamos la ecuación de Van der Waals en términos de las variables de estado reducidas? PR, TR y B sub R. Lo podemos hacer porque P sub R es P sobre P sub C. O sea, P es P sub R por P sub C. De la misma manera, T es T sub R por T sub C. Y BM es tal que BR es BM sobre BMC. Podemos escribir entonces P R por P sub C, esto es P sub R por P sub C, igual a RU T sub R por T sub C sobre B sub R por BMC menos B menos A sobre B sub R por BMC todo al cuadrado. Esto es esta misma ecuación. Y ahora se trata de reemplazar P sub C, T sub C y BMC por estas expresiones que obtuvimos acá. Podríamos hacerlo, es nada más que reemplazar y simplificar, y lo que obtendríamos es lo siguiente: P R igual a 8 TR sobre 3 BR menos 1 menos tres sobre BR.
en esta ecuación que obtenemos reemplazando T sub C, BMC y P sub C por los valores aquí, obtenidos a partir de la resolución de estas tres ecuaciones, vemos que, según el modelo de Van der Waals, expresado en términos de las variables de estado reducidas, todos los gases tendrían la misma ecuación, porque aquí no hay ninguna constante que dependa de la naturaleza del gas. Este resultado se conoce como teorema de los estados correspondientes. Si aceptamos definidas las variables de estado reducida como los cocientes entre los valores de la variable de estado dividido la variable de estado presión, temperatura y volumen específico, dividido los valores que adoptan en el punto crítico, lo que podemos decir es que dos gases diferentes en estados tales que dos de estas variables de estado reducidas son iguales, tendrán también iguales la tercera variable reducida. Esto quiere decir que si intentamos homogeneizar, normalizar los gráficos individuales de factores de compresibilidad de gases distintos, probablemente obtengamos gráficos que en al menos una buena cantidad de casos sean casi coincidentes o coincidentes a los fines prácticos. Esta es la importancia cualitativa de la ecuación de Van der Waals en relación con los gases reales.